Es básicamente lo que estamos diciendo. Decimos, es la kriptonita de Macri en algún sentido, porque acá tenés todo el esquema. Lo que primero vamos a analizar es el esquema. Bien. El esquema de decisiones y lo que hoy hay en la causa. Bien. Tenemos a Mauricio Macri, por un lado, con línea punteada a Rivas. Rivas no tiene otra terminal política que no sea Macri. Exacto. Manejaba la Agencia Federal de Inteligencia con Silvia Magdalani. Ambos aparecen como las cabezas de haber traído a Alan Ruiz, el director de operaciones especiales, detenido el día sábado y que va a ser indagado mañana. ¿Está detenido en la causa de Lomas de Federico Villena? No. Está detenido en una causa paralela, por así decirlo, pero que es una mínima parte, una mínima expresión de lo que es la causa de espionaje, que es por el operativo en el Instituto Patria, que supuestamente había tenido cobertura judicial, pero esa cobertura judicial sería mentira. Bien. En el camino, Ruiz falta a la comisión bicameral, ¿y qué pasa? Llega un sábado a la tarde una orden de detención en la otra causa que tiene el juez Augé, por intermedio de la fiscal Cecilia Incardona, que lo va a indagar, lo van a indagar el día de mañana. La indagatoria va a ser por falsificación de documento público. Digo, no llame la atención que Alan Ruiz entre y salga, porque quizás no haya elementos para sostener una prisión preventiva. Dijo que tenía un problema de salud, que no podía ir a la comisión bicameral, tenía la obligación de ir. Alan Ruiz, por antecedente, es el nexo con Patricia Bullrich. De hace muchísimos años. De hace muchísimos años, precisamente para generar una participación en el Ministerio de Seguridad, y es muy fugaz lo de Alan Ruiz en esta causa, en realidad, en todo el recorrido de lo que son los Super Mario Bros. Y el Grupo Pilar. Grupo Pilar porque alquilaban una casa en la calle Pilar en Mataderos. Alan Ruiz, decimos, el centro de la cuestión porque era el que daba las órdenes. ¿A quién daba las órdenes? Antes que esto, perdóname, para que la gente sepa, con Patricia Bullrich estamos hablando desde 2007 en campañas políticas que Bullrich pedía apoyar en el interior del país. O sea, una relación muy cercana. Muy cercana, pero es más política que funcional. Exactamente. En este caso. ¿Pero por qué decimos línea puntada? Porque Magdalani era la superior de Alan Ruiz. Jerárquicamente. Era jerárquicamente porque además la 8, por así decirlo, señor 5, señora 8, la 8 es la operativa en algún caso. El 5 es el nexo con el presidente y acá no hay discusión. Para que la gente lo sepa, el señor 5 se le dice al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, la señora 8 sería como la segunda o el segundo de la Agencia Federal de Inteligencia. Parrilli en algún momento fue el señor 5. Digamos, bueno, en este esquema vos tenés que Alan Ruiz conforma un grupo donde hay diversas personas. Mercedes Funes Silva, Emiliano Mata, Jonathan Nievas, Andrea Fermani, Gustavo Sicarelli, son todos elementos que están dentro de esta causa. Tiene más de 20 imputados, el grupo en particular. Pero se focaliza la acción, por lo menos lo que ha descubierto la justicia, en 3 personas. Una es el Turco Sáez, que no lo tenemos acá, pero está dentro del grupo, que es el que recluta un tipo del Servicio Penitenciario Federal, agente de la CIDE, de la AFI, que empieza a reclutar a Leandro Araque, que venía de la Policía Metropolitana, y se va después a la Policía Metropolitana de vuelta. Algunos dicen cercano al Fino Palacios, viene de esa onda que recuerda mucho al Macri jefe de gobierno. Y este Araque a su vez trae a Melo, Facundo Melo, que era este abogado, que es el que termina siendo el nexo con Verdura. Todo esto es lo que recorre esta causa. ¿Pero por qué decimos que Campbell y Martinengo son los personajes más implicados? Bueno, Martinengo porque tiene los accesos confirmados de Sáez, Araque y Melo a la Casa Rosada. Tiene la confirmación de las declaraciones de Sáez, Araque y Melo en la comisión bicameral, que dice, nosotros le llevamos informes, ella nos decía, esto le va a interesar al 1. Funcionalmente dependía de Fernando de Andrés, familiarmente cercano a Mauricio Macri, claro, es decir, además de ser de confianza, de familia. Entonces la línea es muy delgada respecto a Martinengo, muy delgada, muy cercano es la proximidad. Martinengo juego propio no tenía. No, claro. Juego para otro tampoco. Ah, no. Lo Macri revelan en esa entrevista. Macri puro. En realidad es una empleada de Macri. Sí, sí. Básicamente eso. Es como si fuese una secretaria. Despacho de documentación presidencial no existe, ¿no? Nada, no tienen nada que hacer. Tampoco tienen nada que hacer los espías ahí. Exacto. ¿Se entiende? No hay justificativo para esto. Exacto. La otra cuestión es Alex Campbell. ¿Por qué? Porque Alex Campbell era en realidad dependiente de Vidal. Vidal hoy sería una víctima, según la información recolectada en esta causa. Claro. Poco espionaje,
pero una víctima al fin, porque fue víctima de este sector. Ese espionaje que vos dijiste que se detuvo misteriosamente en un momento, y una de las hipótesis es que puede haber sido por esa conversación que tuvo ella con Macri y Arribas con Ritondo. Es que yo no sé cómo no se chocaban los grupos, porque a su vez tenías el grupo AMBA, que eran las bases controladas por McLaren, las bases que estaban instaladas por los distintos excomisarios de la bonaerense, que a su vez tenían relación con el caso de Alessio. O sea, y a la vez tenías caminando estos pibes a los distintos objetivos. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, estos dos, Araque y Sáez, le mandan mensajes a Alex Campbell, diciéndole, bueno, lo que nos pediste, el informe que nos pediste, los Bruera, el tema de organizaciones sociales, que va a crecer mucho en la causa, atención con eso, el tema de organizaciones sociales todavía no lo vimos, porque hubo mucho espionaje a organizaciones sociales. Vamos a hacer un ejercicio de pensamiento. Campbell juntaba información para tema de organismos, de organizaciones sociales, en territorio de la provincia de Buenos Aires. Es un armado netamente político. Quería saber qué hacían los Bruera y quería saber qué hacía Lugones, con las instrucciones que creían les mandaba el Papa Francisco respecto de cómo armar políticamente la provincia. Ahora Campbell es dependiente de Vidal, pero también de muy buena relación con Carolina Stanley. Carolina Stanley, ex ministra de Desarrollo Social. Claro. Bueno, no tengas duda de que va a haber más nombres vinculados al tema social que pueden llegar a ser víctimas de esto. Ahora, déjame preguntarte algo. Los mismos Ruiz y Araque, para poner dos nombres, que espiaban a nombre o a orden de la Casa Rosada, digo ya Casa Rosada porque está Martinengo en el despacho al lado del presidente, y espiaban a Vidal y a Ritondo, también espiaban para un funcionario de Vidal. ¿Esa es la hipótesis de la causa? Tranquilamente, pero acordate que no van solos a ver a Campbell. ¿Con quién van? ¿Con quién van? Con Susana Martinengo. Cuando está el registro de la reunión en la gobernación bonaerense, Martinengo va con el turco Sáez a verlo a Campbell. Le escriben a la secretaria, nos vienen a buscar, no, anúnciense, vienen a la subsecretaría de Asuntos Municipales a ver a Alex Campbell. Y así entran Martinengo y Sáez. ¿A qué? A darle supuestamente los informes respecto a los Bruera y respecto a Monseñor Lugones. Esto es el hecho probado que tiene el juez Villena en sus manos por los intercambios telefónicos. Los abonados coinciden, las fechas coinciden, los registros coinciden, las filmaciones coinciden, coincide todo. Es decir, todo el nexo Martinengo y Campbell ya está probado. No hace falta más. Es decir, si Martinengo borra el teléfono, no importa, ya está, ya quedó. El vínculo, el vínculo y el hecho. O sea, la justicia prueba hechos. El fruto de este espionaje, ¿fue a Martinengo? Sí, sí fue a Martinengo. Eso ya está probado. ¿Y sí fue a Campbell? Sí, también fue a Campbell. Pero vamos a ir ahora... Nos hablan algunos nombres ahí. Sí, porque nos vamos a centrar bien después en esta persona, Cristian Suriano, jefe del área 50, que es el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, porque lo que te voy a contar ahora es la primera vez que se cuenta respecto a qué encontraron en el espionaje a las cárceles federales. ¿Se acuerdan? Allanamiento en el penal de Seiza. Llega la Policía de Seguridad Aeroportuaria por orden del juez Villena y encuentran un sector que estaba previsto que encuentren con cableado y con una cámara dentro de una celda del pabellón Iric. Se llevan todo eso y empiezan a peritar. Cuando peritan, la cámara, que estaba ubicada en una celda y estaba con una especie de señuelo, había una cosa rara, igual se llevaron todo el cableado que había. ¿Qué encuentra Villena cuando lo mandan a los peritos? Encuentran que la cámara tenía un pedacito de la estampilla fiscal de aduanas. ¿Qué significa eso? Que fue importada. Claro. Reconstruyen la etiqueta, la estampilla, y ubican cuándo ingresó al país y quién es el importador. Se allanó al importador. Cuando llegan al importador, el importador dice, sí, yo lo importé. Sí, claro. Este lote lo compró el Servicio Penitenciario Federal. Tengo los papeles, los documentos, los remito y la factura. Todo.
todo. Pero había una novedad. Esa cámara correspondía a un lote de 9 cámaras idénticas que compró el Servicio Penitenciario Federal. Eso hasta ahora no se sabía. ¿Dónde están las otras 8 cámaras? ¿Se retiraron las otras 8 cámaras? La respuesta es sí. ¿Se retiraron antes que llegue Villena o las tiene Villena? No, se retiraron antes de que llegue Villena. Okay. No están todavía. Pero se sabe que el Servicio Penitenciario Federal compró cámaras de espionaje para ubicarlas en celdas. ¿Sí? De locos. No, nunca visto. Pero además, 6 micrófonos de vibración ambiental, que son aparatos muy sofisticados. ¿Por qué? Porque este tipo de micrófonos no hace falta instalarlos en el lugar donde vos querés escuchar. ¿Qué significa esto? Sí, que vos podés instalarlo lejos, en otra pared, en otro cubículo, o en los ductos de ventilación, o en los ductos de ventilación de las celdas del pabellón IRIC. 6 micrófonos de alta complejidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de esta semana? Dejemos pasar esta semana, quizás esta semana todavía no. La semana que viene, el juez Villena va a empezar a citar a los exfuncionarios o empresarios que fueron detenidos o están detenidos en el pabellón IRIC. Algunos siguen presos. Algunos siguen presos. Pero el juez Villena ya se mete de lleno en el aspecto carcelario, penitenciario del espionaje, para llamar a quienes habrían sido víctimas, en principio, de estos espionajes. ¿Por qué? Porque ya tiene corroborado todo esto. O sea, esto ya está. El Servicio Penitenciario Federal de la Argentina compró e instaló, porque una la sacaron del lugar, cámaras para monitorear todo lo que hacían los presos del IRIC. Esto ya con nivel de prueba, ¿eh? Estamos hablando de Lomas de Zamora. Sí, claro. No estamos hablando de, bueno, creemos que puede haber habido... No. El Servicio Penitenciario Federal, recordemos, estaba bajo la conducción política del subsecretario entonces de Asuntos Penitenciarios, que era Juan Bautista Maíquez, hoy fiscal general. Por debajo de él, el renunciado Emiliano Blanco, y por debajo de él, el que quería permanecer todavía, que es Fernando Carra. Aparentemente todos comprometidos en el nivel de información que tenía. Te digo una cosa, en Lomas se llegó hasta el punto de que empezaron a mover algunas cuestiones y quedó en evidencia que había como irregularidades en la cantina. ¿Qué es la cantina? Es el lugar donde los presos adquieren, no sé, enseres, provisiones y demás. Es como una especie de bar dentro de la cárcel donde, digamos, de ramos generales cubrís algunas necesidades. Obviamente es como un monopolio porque no hay otra. Generalmente se abastecen de lo que traen familiares y demás. Pero la cantina existe, funciona. ¿Pero a qué le llamas irregularidades? Bueno, se encuentran con que cuando van y allanan, preguntan quiénes son. Bueno, había un titular de la concesión, por así decirlo, es mercedino, ¿no? Tiene domicilio en Mercedes. Casualidad también con la familia Maíquez, pero no importa. Es un detalle. ¿Es un detalle? No sé. Okay. Pero además las personas que atendían ese lugar eran del Servicio Penitenciario Federal. Es decir, en lugar de ser empleados de la firma, de la empresa que tenía que prestar servicio, Servicio Penitenciario Federal les hacían la changa de vender las cosas en la cantina para esta empresa, cuyo empresario vive en Mercedes, o tiene domicilio en Mercedes, o a lo mejor se conoce con alguien de Mercedes. Bueno, no importa. Se complica la situación entonces de Cristian Surano del Área 50, porque la sospecha principal de la justicia, ya no es una sospecha nuestra, es una sospecha de la justicia, es que al menos 60 agentes que reportaban al Área 50 no tenían otra función más que vigilar online y hacer los informes respecto de los presos del IRIC. Esto que estoy diciendo no es una hipótesis. Esta es la sospecha general que hoy está en Lomas y que va a abrir el capítulo penitenciario cuando el juez Villena considere que tiene que llamar a los empresarios, a los funcionarios, exfuncionarios, a quienes estuvieron detenidos y a quienes están detenidos, para decirles precisamente que han sido espiados a partir de elementos comprados y pagados por el Servicio Penitenciario Federal. Déjame te hago una pregunta, digamos, para que quede claro. A Lázaro Báez, que hablando de Vicentín, lo expropiaron, de hecho le sacaron la máquina, bueno, puede venir y decirle, señor, usted tenemos la hipótesis cierta que fue víctima de espionaje dentro
del lugar en el que hoy mismo habita. ¿Y qué? ¿Y puede constituirse como querellante, si así lo desea? No sé cuál va a ser la resolución o el camino que adopte para tomarlos como víctimas o como testigos. Quizás primero corroborar si parte de la información, parte de los informes del Área 50 se utilizaron o no en las causas judiciales o en algún tipo de decisión respecto al tratamiento de esas causas. Imagínate vos que te hubieses planteado una estrategia judicial. Ah, sí, la sabían antes. Imagínate qué hubiese pasado si alguien te la obturaba, si ocurría algo mágico que cambiaba el curso de los acontecimientos y te anticipaba en la jugada. Imposible. ¿Era imposible de saber? Imposible.